Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Les doy la bienvenida una vez más a su programa La Voz del Pastor. Y quiero invitarles que sigamos estudiando nuestro tema bajo el título Orar como Cristo oró. Hemos estado hablando que el Señor Jesucristo tuvo una vida de oración. Y a través de la palabra de Dios hemos ido descubriendo cómo es que oraba el Señor Jesucristo. Y ante esta pregunta de cómo oró el Señor Jesucristo, en primer lugar, descubrimos las posturas físicas que Él tomó. Ya las mencioné y las repito. Él oraba sentado, oraba parado, oraba de rodillas, oraba también postrado sobre su rostro y aún en una posición incómoda, recordando cuando oró en la cruz del Calvario. ¿Cómo oró el Señor Jesucristo en cuanto a la postura física? Ahí están los pasajes bíblicos. Pero en segundo lugar, también hablamos en cuanto al tiempo. ¿Cómo oró el Señor Jesucristo en cuanto al tiempo? Porque si nosotros estamos estudiando la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de ser edificados y con el propósito de ser retados para orar como Cristo oró, entonces es importante que veamos que en cuanto al tiempo, la Biblia nos revela que Jesucristo oraba muy temprano, siendo aún muy oscuro, en la mañana. Así le gustaba al Señor Jesucristo practicar su vida de oración. Por otro lado, también vimos en la palabra de Dios que oraba en las noches. No solo muy temprano, sino en las noches. Es más, dice la Escritura que inclusive en ocasiones pasaba toda la noche orando a Dios. Pero el Señor Jesucristo en cuanto al tiempo oraba a cualquier hora, en cualquier momento. Por eso la Biblia nos invita a orar sin cesar. A cualquier hora nosotros podemos tomar un tiempo para orar. Y hablamos la vez anterior cómo el Señor Jesucristo, aún en sus ratos libres, cuando Él había terminado una jornada laboral, cuando Él había terminado un evento magno, ¿verdad? Como aquella alimentación de los 5,000, cómo el Señor Jesucristo, en lugar de tomarse un descanso, un tiempo, un relax, un rato libre que lo tenía, el Señor Jesucristo dice que se apartaba y se iba a orar. En sus ratos libres al Señor Jesucristo le gustaba orar. Y aún vimos que en cuanto al tiempo, ¿cómo oró el Señor Jesucristo? Pues prácticamente Él tenía toda una vida de oración. Porque dice la Escritura que aun cuando su fama se iba extendiendo, cuando su fama iba creciendo y que le traían a mucha gente y venían para que le sanase y muchos se agolpaban a Él para escucharle, dice la Biblia en Lucas que Jesucristo se apartaba, que Él prefería apartarse lejos de seguir en esa parafernalia social. Y Él se apartaba y allí se ponía a orar. El Señor Jesucristo en cuanto al tiempo nos enseña que prácticamente tenía una vida de oración. Y eso nos hace pensar y nos hace preguntarnos, ¿cómo andamos nosotros en cuanto al tiempo acerca de la oración? ¿Cuánto tiempo o a qué hora del día, en qué tiempo es que nosotros estamos practicando nuestra vida de oración? Yo quiero que en esta ocasión continuemos este estudio y vayamos a la al tercer enfoque en cuanto a cómo oró el Señor Jesucristo, y este tiene que ver con el lugar. Sí, con ese sitio, con ese lugar que la Biblia nos presenta donde el Señor Jesucristo oraba. Así que, en primer lugar, quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 35. Y mire el lugar, estamos hablando del lugar, los lugares, las plazas, los sitios donde encontramos al Señor Jesucristo practicando su vida de oración. Y Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amigo hermano, lo que la Biblia nos dice en primer lugar es que el Señor Jesucristo, cuando practicaba su vida de oración, en primer lugar,
lo hacía en un lugar apartado de los demás. Cuando dice un lugar desierto, a eso se refiere. Un lugar desértico, desierto, es decir, apartado de los demás. ¿Por qué es importante que nosotros nos apartemos de los demás cuando vamos a orar? Ahora, no me malinterprete. En la Biblia vemos que es bueno orar solos, pero también en la Biblia nos enseña que es bueno orar con otros. Y hay sus momentos para orar con otros. Pero el Señor Jesucristo, cuando Él oraba solo, se apartaba a un lugar desierto y allí, en ese lugar, oraba, apartado de los demás. Cuando nosotros practicamos nuestra vida de oración, deberíamos tener un lugar especial en el cual podamos nosotros estar así apartados de los demás. Jesucristo se iba al desierto. Se iba muy de mañana, siendo aún oscuro, y allá se iba a orar. No le estoy diciendo con esto que usted también tiene que irse a un lugar desierto. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero lo que nos está diciendo este versículo, lo que nos está enfatizando este pasaje, es que es importante que cuando practiquemos la vida de oración, busquemos un lugar apartado de los demás. Es más, un lugar en el cual también podamos estar evitando ruidos, evitando distracciones. Mire, el Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 6, versículo 46, dice que también el Señor Jesucristo se apartaba para evitar distracciones y se iba a un lugar en el monte para evitar ruidos y distracciones. Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y Lucas 6, versículo 12 dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿De qué nos habla esto? Nos está hablando de lo mismo. Qué importante es poder nosotros tener un lugar apartado de los demás, un lugar especial en el cual podamos evitar ruidos, en el cual podamos evitar distracciones, porque usted bien sabe que es muy fácil distraernos. Por eso cuando nosotros oramos, nosotros cerramos los ojos. Es cierto, podemos orar con los ojos abiertos, desde luego que podemos orar con los ojos abiertos. Y hay personas que tal vez usted conocerá que acostumbra a orar con los ojos abiertos. Pero ¿por qué cerramos los ojos? Cerramos los ojos para poder concentrarnos todavía mucho más y estar evitando todo ruido, toda distracción, toda aquella cosa que pueda ser una herramienta en las manos de Satanás para distraernos, para que no saquemos el provecho necesario de nuestro tiempo en cuanto a la vida de oración. Por eso el Señor Jesucristo es que buscaba un lugar así, un lugar en el cual se dieran esas condiciones, un lugar en el cual se prestara, ¿verdad?, para él evitar distracciones, evitar ruidos y disfrutar más y aprovechar más su tiempo con Dios, su comunión en oración con nuestro Dios. Sabemos de algunas personas que en ocasiones no hay nadie más que tenga la convicción que ellos tienen, la fe que ellos tienen ahora en Cristo Jesús, y ahí en sus hogares donde ellos están viviendo, no hay un lugar en el cual ellos puedan con toda libertad tener este tiempo de oración. Porque hay ruidos, porque hay distracciones, porque están pues otras cosas, o tal vez algunos hasta les señalan, les critican y les juzgan dentro de ese mismo hogar y no pueden disfrutar su tiempo de oración. De tal manera que esto ha llevado a algunos a que incluso se encierren en el baño,
en el baño ahí se encierren y que ellos aprovechen este tiempo en el baño para orar. ¿Usted conoce a algunas personas que han hecho algo así? Su servidor ha platicado con algunos que me han dicho, pastor, el único momento que yo tengo, el único lugar que yo uso es el baño, porque eso es solamente lo que tengo allí en el hogar. Bueno, está bien, si gusta hacerlo, está bien. Lo importante es tener un lugar aislado, un lugar donde estemos alejados, apartados de los demás, que no haya distracciones para que nosotros podamos disfrutar este tiempo de oración. El Señor Jesucristo entonces se apartaba a un lugar desierto para orar, se iba al monte a orar, y esto es lo que nos enseña en cuanto al lugar. Pero no solo esto, también en tercer lugar, en cuanto al lugar, vemos que cuando Cristo oraba en el lugar donde se presentara la necesidad. En ese lugar Él oraba. Donde se presentara la necesidad, allí Él oraba. Mire por favor nuevamente Lucas capítulo 9, versículos del 12 al 17. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Jesucristo les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Ahora note lo que sigue. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Luego en Lucas capítulo 23, versículo 34, dice que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo dijo cuando estaba colgado en la cruz. Y en Lucas capítulo 23, pero ahora en el verso 46, Jesucristo, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué le mostré estos pasajes? Porque estos versículos nos están diciendo que el Señor Jesucristo nos muestra que en cuanto a un lugar para orar, es cierto, busca un lugar apartado de los demás, busca un lugar donde no haya distracciones, evite ruidos, pero también es cierto que podemos orar y debemos orar donde se presente la necesidad. Allí en ese lugar donde estás, en ese lugar donde te encuentras y haya una necesidad o se presente la necesidad de orar, ora, hermano, ora, amigo. Donde se presente la necesidad, allí en ese lugar, ora. No tenemos que esperar para estar en la casa de Dios, en el templo, y hasta entonces orar. No tenemos que esperar tampoco hasta llegar a la casa y llegar a nuestro lugar favorito y allí orar. Podemos orar en cualquier lugar donde se presente la necesidad. En el primer pasaje que leímos, allá en Lucas capítulo 9, versículos 12 y 17, ¿cuál era la situación? Bueno, la situación es que el Señor Jesucristo estaba pidiendo a los discípulos que les dieran de comer a toda esa gente, y eran como más de 5,000 hombres. Y los discípulos no contaban con alimentos suficientes para toda esa gente. La Biblia dice que solamente tenían 2 peces y 5 panes. Y aquí se había presentado entonces una necesidad, la necesidad de poder
alimentar a toda esta gente que estaba allí escuchando, oyendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y los 12 apóstoles no sabían qué hacer ante el problema que ahora se les había presentado, porque vaya que era un problema para ellos. Y ante toda esta situación, lo que hace el Señor Jesucristo para enseñar a sus discípulos es que Él toma aquello que se tenía, aquella porción de alimento, aquellos alimentos que tenían, los 2 pescados y los 5 panes, los toma el Señor en sus manos y dice que los presenta delante de Dios, oró a Dios, bendijo a aquellos 2 peces y aquellos 5 panes. En otras palabras, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es que se dio cuenta que había una necesidad, al igual que los discípulos se dieron cuenta que había una necesidad. Pero los discípulos, lejos de orar, ellos buscaron en su humanidad o en la lógica humana suplir o saciar esa necesidad. Y se dieron cuenta con que les era imposible el poder hacerlo. Pero el Señor Jesucristo tomó aquellos alimentos y los bendijo. Y aquella necesidad que se presentó en aquel lugar fue saciada y fue suplida porque hubo alguien que oró en el lugar donde se presentara la necesidad. Amigo hermano, tú y yo estamos expuestos también a vernos en una situación como los discípulos, en la cual se presenta una necesidad y una gran necesidad. Una necesidad que tal vez podríamos pensar es imposible que pueda ser saciada, que pueda ser suplida, que pueda ser provista, y está muy grande la necesidad. Una necesidad que tal vez está provocando o que pueda provocar el malestar de otras personas, como en el caso de estos 5,000. Pero lo que Jesucristo quería enseñarle a los discípulos es que cuando haya una necesidad, tenemos la necesidad, vaya la redundancia, de orar en ese mismo lugar, en ese mismo instante, en esa misma situación en la que nos encontremos, tenemos que orar. En segundo lugar, vimos el capítulo 23, cuando el Señor Jesucristo está crucificado, está allí en la cruz. Piense por favor la escena, piense por favor el momento, piense en el lugar en el que Jesucristo se encuentra. No era un lugar nada agradable, no era un lugar nada adecuado, no era un lugar en el cual las circunstancias se prestaran para orar, humanamente hablando. Pero allí es donde vemos, tanto en el verso 34 como en el verso 46, que en ese lugar donde se presentó la necesidad, Jesucristo oró. Y Él tuvo la necesidad de orar y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo estaba siendo objeto de vituperio. El Señor Jesucristo estaba siendo objeto de escarnecimiento. El Señor Jesucristo estaba siendo objeto de burlas. El Señor Jesucristo estaba siendo objeto de injurias de parte de toda aquella sociedad presente en aquel lugar, viéndole cómo moría crucificado el Hijo de Dios. Y ante toda esta situación difícil y dura que el Señor Jesucristo estaba enfrentando y que estaba viviendo, y ante todos estos enemigos que le estaban lastimando, que le estaban ofendiendo, que le estaban asesinando, en ese mismo lugar, el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas mismas fueron las palabras que el predicador diácono de la iglesia de Jerusalén, llamado Esteban, las mismas palabras en su oración dijo. Allá al final del capítulo 7 del libro de los Hechos, encontramos cómo también cuando él se encontraba en un lugar
Terrible, terrible para él, porque estaba fuera de la ciudad. En ese lugar se encontraba y puesto de rodillas lo estaban apedreando y estaba recibiendo una piedra tras otra. Imagínense una piedra cayendo sobre su cabeza, una piedra también sobre su espalda, al mismo tiempo en su muslo, en su pecho y por qué no hasta en la misma cara, piedra tras piedra que aquel grupo de hombres del Sanedrín, comandado y liderado por Saulo de Tarso, estaban arrojando porque no soportaron la sabiduría con la cual el Espíritu Santo hacía hablar y testificar a este predicador, a este diácono de la iglesia de Jerusalén llamado Esteban, y lo estaban apedreando. Y en ese lugar de tormento, en ese lugar de sufrimiento y en ese lugar de crisis física, es que encontramos que Esteban, puesto de rodillas, oró a Dios y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Encontramos entonces al mismo Señor Jesucristo nuevamente en la cruz en Lucas 23:46, cuando a gran voz, dice el versículo 46, que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. A gran voz, ya con el último aliento de vida o la última fuerza que le quedaba, Jesucristo a gran voz hizo una oración allí en ese lugar donde estaba siendo crucificado. Debemos orar. Y debemos orar en cualquier lugar. Qué triste es pensar que todavía haya cristianos que en el día a día se les presenta una necesidad, una oportunidad para orar, pero por la pena, por la vergüenza, por el miedo al qué dirán o al rechazo tal vez de los demás, se aguantan las ganas de orar y no oran. Todavía hay cristianos que en sus trabajos, en sus escuelas, en las reuniones sociales o familiares, les cuesta mucho trabajo orar cuando se llega la hora de probar los alimentos, porque están en un lugar donde simplemente no todos profesan la misma fe que él. Y no estoy diciendo que en voz alta, a gran voz, como el Señor Jesucristo, se levante y haga una oración simplemente por los alimentos. No. Simplemente estoy diciendo que ni siquiera en ese lugar donde se presenta la necesidad para él, para ella, para orar, ni siquiera tome un tiempo con toda tranquilidad en cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, y aunque no se escuche en voz alta y tal vez mueva sus labios o simplemente para sí mismo en su mente, que haga oración en ese lugar por los alimentos. Bueno, ya de orar por otra persona, ni hablamos. Sí, cuando alguien, un familiar, algún amigo en el trabajo, en la escuela, qué sé yo, alguien nos cuenta su problema, nos cuenta su necesidad y tal vez hasta con lágrimas en sus ojos nos está contando, buscando una palabra de aliento, o si saben que somos cristianos, buscando que oren por ellos. Incluso algunos abiertamente nos dicen: le encargo que ores por mí, te encargo que ores por mí. Y nosotros le decimos: sí, voy a orar por ti, pero no oramos con ellos en ese momento por pena o por vergüenza. Y en muchas de las ocasiones le decimos a la persona: voy a orar por ti,
y no lo hacemos. La Biblia nos enseña que en cuanto a la vida de oración del Señor Jesucristo, Él, respondiendo a la pregunta, ¿cómo oraba el Señor Jesucristo? En cuanto al lugar, el Señor Jesucristo oraba apartado de los demás. El Señor Jesucristo oraba evitando ruidos, en un lugar donde se evitaran los ruidos y las distracciones. Y finalmente, vemos que el Señor Jesucristo oraba simplemente donde se presentara la necesidad. Allí donde se presentara la necesidad, Él oraba, porque sabía que era el momento para hacerlo. Amigo, hermano, ¿cuál es el lugar que tú y yo tenemos para orar? Hay una película que ojalá tengas oportunidad de verla si es que no la has visto. La película se llama Cuarto de Guerra. Y esta película está basada particularmente en lo importante que es orar a Dios. Pero en esta película se llama Cuarto de Guerra porque es precisamente un cuarto, un lugar específico en aquella casa donde se tenía este lugar, este cuarto para orar. Y se llama Cuarto de Guerra porque es allí donde la protagonista de esta película, es allí donde ella se metía. Cada vez que tenía una petición, cada vez que tenía una necesidad, cada vez que ella iba a practicar su vida de oración, en ese lugar de su casa, especialmente dedicado para eso, ella se metía para orar. Y allí es donde ella libraba las más grandes y fuertes batallas espirituales, de rodillas, orando, orando y orando a Dios. ¿Tienes tú un lugar para orar? Si no lo tenemos, debemos considerar que podemos hacerlo apartado de los demás, evitando ruidos, evitando distracciones, pero aún podemos orar en cualquier lugar donde se presente la oportunidad. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar con este programa, con este tema, orar como Cristo oró. Nos vemos pronto.